Ahora invitamos al escenario al doctor José Fernando Flores, jefe de planeación de la registraduría. El doctor Flores es abogado. Se especializó en Derecho Constitucional. Cursó una maestría en Políticas Públicas y un doctorado en Ciencia Política. En el ejercicio de su carrera se destaca el paso por la Fundación Azul, por el equipo asesor de la alcaldía de Enrique Peñalosa y por la docencia universitaria. Tituló su presentación de hoy Inteligencia Artificial y Derechos Humanos. Muy buenos días, colegas. Bueno, hoy he escuchado palabras muy valiosas a lo largo del día y cuando yo escucho palabras tan valiosas, pues me gusta tomar nota, pues me disculpan. Soy coleccionista de frases de liderazgo y como tal, hoy escuché muchas cosas que quisiera repetir aquí. El político se convierte en estadista cuando deja de pensar en las próximas elecciones para pensar en las próximas generaciones. Estoy parafraseando al señor registrador nacional. Esa es una frase de Winston Churchill. Un líder es el que es capaz de dejar mejor lo que le entregaron cuando se vaya. Nos dice el doctor Santiago Salazar, Rojas, perdón. Y en últimas, pienso que eso describe muy bien lo que nosotros estamos haciendo en la registraduría de la mano del registrador nacional. Nos entregan algo y lo tenemos que devolver en 4 años al final del cuatrienio mejor de lo que nos lo entregaron. Y tengo mis propias frases de liderazgo, de mi colección personal. Una que me gusta mucho es esta. El liderazgo es la capacidad de hacer las preguntas más difíciles para tomar las decisiones más difíciles. Y hay otra muy buena también que dice que el liderazgo es como la belleza y como la inteligencia. Imposible de esconder. A todos los que estamos aquí presentes hoy nos convoca justamente un liderazgo común, que es el liderazgo del señor Alexander Vega, registrador nacional del Estado Civil, que es imposible de esconder. Y ese liderazgo ha consistido en buena medida en hacerse las preguntas difíciles para tomar las decisiones más difíciles. ¿Por qué seguimos votando en el siglo XXI como hace 50 años? ¿Por qué seguimos identificándonos en el siglo XXI como en el siglo pasado? ¿O seguíamos? Eso ya cambió. ¿Y por qué seguimos tomando decisiones en el siglo XXI como lo hacíamos en el siglo pasado? Cuando el poder de las máquinas en la actualidad, en el siglo XXI, nos puede asistir para tomar muchas mejores decisiones. Entonces, la charla de la que les voy a dar hoy a ustedes hoy aquí se trata de eso. Se trata de cómo incorporamos el poder de las máquinas, la capacidad de la computación para como humanos, como funcionarios, tomar mejores decisiones en nuestras organizaciones. Tengo el pasador de diapositivas, por favor. Mil gracias. ¿Cómo se pasa la...? ¿Y cómo me devuelvo? Al verde. Ah, ok, perfecto. Bueno, como ustedes bien saben, ustedes ya conocen muy bien nuestra planeación estratégica. Yo como jefe de la oficina de planeación, pues fui el responsable de aterrizar la visión del registrador nacional. Y uno de los objetivos estratégicos de nuestra entidad en este cuatrienio consiste en hacer un uso estratégico de las nuevas tecnologías para mejorar la prestación de nuestro servicio, esencialmente. Dentro de ese segundo objetivo estratégico, una de las estrategias que ya materializamos y estamos sacando adelante hasta el final del cuatrienio es la creación del grupo de analítica de datos e inteligencia artificial. Ese fue un grupo que yo tuve pues el gran honor de inaugurar en la entidad, justamente porque el registrador nacional es sensible frente a este asunto de la digitalización de las organizaciones públicas. Una reflexión preliminar que quisiera hacer antes de entrar ya en materia de la ponencia que les preparé para hoy es que el tema de las nuevas tecnologías, como lo decía el doctor Santiago, es muy importante. El avance tecnológico siempre es muy importante, siempre que vaya de la mano con la articulación de ese avance tecnológico con las personas, con los seres humanos. Entonces, la tecnología es capaz de transformar las sociedades, siempre que los seres humanos estén detrás de ella para volver el mundo un lugar mejor.
Y de eso se trata la charla que les quiero dar hoy. Yo les voy a hablar básicamente del debate ético respecto de la digitalización en nuestras organizaciones y respecto de la digitalización que está experimentando el mundo en general en el siglo XXI. Para eso les voy a hablar de una charla que titulé Inteligencia Artificial y Derechos Humanos. Ese es el título de mi charla, pero además es la oportunidad para yo contarles a ustedes qué estamos haciendo en el Grupo de Analítica de Datos e Inteligencia Artificial de la Oficina de Planeación, cuál es nuestro primer proyecto, ya les contaré en detalle en qué consiste, y qué retos éticos hemos enfrentado en ese proceso de digitalización para que esa incorporación de la capacidad de las máquinas a las decisiones que tomamos los humanos se haga de manera armónica y éticamente responsable. Para eso les propongo este sumario. Les voy a hablar inicialmente de una breve historia de la infamia de la inteligencia artificial. A continuación vamos a hablar de inteligencia artificial y derechos humanos. Luego de los principales instrumentos de derechos humanos que hay que incorporar para el análisis. Luego vamos a hablar del enfoque de derechos humanos en el diseño de la inteligencia artificial, lo que se llama en inglés Human Rights by Design. Luego vamos a hablar de los principios rectores en el desarrollo de la inteligencia artificial, a continuación de los tipos de riesgo que plantea la inteligencia artificial. Y finalmente vamos a aterrizar ya en el tema concreto de lo que estamos haciendo en la registraduría con inteligencia artificial para hablar un poco de cómo hemos hecho para mitigar estos riesgos de sesgo en el diseño de la inteligencia artificial del software en el cual estamos actualmente trabajando, que es un software de detección de la transhumancia electoral. Básicamente ese es el recorrido que les propongo. Entonces quiero arrancar con una exposición sobre lo que yo llamé la historia de la infamia de la inteligencia artificial. Entonces les voy a exponer 6 casos emblemáticos de inteligencia artificial, digamos, mal manejada, mal programada, que terminó tomando decisiones pues indeseables desde el punto de vista ético. Esto tiene una historia. Arranca tal vez con el caso más antiguo del cual tenemos registro, que es un caso en 1988 de un software algoritmo diseñado en una facultad de medicina en Londres para procesar automáticamente la cantidad masiva de solicitudes de ingreso a esa facultad de medicina. Ese software finalmente fue denunciado por la Comisión para la Igualdad Racional porque se encontró que el software de procesamiento de las candidaturas de los futuros médicos terminaba discriminando a los candidatos y favorecía a los candidatos que, número 1, eran blancos y número 2, tenían nombres europeos. Entonces fue denunciado por esta ONG esa discriminación, ese sesgo que producía este algoritmo, pero hay varias cosas interesantes de analizar aquí. La primera de ellas es que ese software tenía una fiabilidad del 95% respecto de las decisiones que tomaban los humanos en el proceso de aceptación de las candidaturas, es decir, replicaba casi de manera perfecta lo que antes hacían los seres humanos. Segundo tema a tener en cuenta, a pesar de que el software hacía esto, esta escuela de medicina en Londres era la escuela que más personas no europeas y más personas de no raza blanca aceptaba en todo Londres, es decir, seguía siendo la escuela más incluyente de todo el ecosistema educativo londinense. ¿Esto qué significa? Significa que el algoritmo de alguna manera segregaba menos que los humanos en las otras facultades de medicina de Londres. Tercer punto a resaltar de esta experiencia. Si no hubiera sido por este software, no nos habríamos dado cuenta de que los humanos en la selección del personal de las personas que iban a graduarse luego de médicos estaban haciendo una discriminación. Entonces, fíjense lo interesante que es la inteligencia artificial desde este punto de vista porque nos visibiliza una cantidad de dimensiones de las decisiones que estamos tomando de las cuales no necesariamente somos conscientes como humanos. Entre otras cosas porque lo que hace una inteligencia artificial es replicar un sistema decisional inicialmente humano. Ese sería un primer ejemplo. Segundo ejemplo, algoritmo de contratación sexista en Amazon. Bueno, este es un caso muy famoso. Ustedes saben que Amazon trató de automatizar también el recruiting de sus funcionarios y este software fue retirado de operación porque nos dimos cuenta de que favorecía a los hombres sobre las mujeres, es decir, reproducía el sesgo básico decisional
que contaminan la mayoría de nuestras sociedades, que ustedes saben que es el machismo, el sexismo a favor del hombre. Entonces Amazon tuvo que retirar este software de circulación, entre otras cosas porque en carreras de tecnología, como por ejemplo la programación, la ingeniería de sistemas, los científicos de datos, el sesgo machista es aún peor que en otro tipo de carreras. Cuando uno va a reclutar científicos de datos, y eso me pasó a mí, por ejemplo, en el grupo de analítica de datos, el primer obstáculo que encuentra es que casi no hay mujeres científicas de datos. Y esa es la carrera más importante en el siglo XXI, es la carrera más sexy del siglo XXI, según Harvard Business Review, la carrera mejor remunerada en el siglo XXI, pero solo el 20% de los científicos de datos del mundo son mujeres. Entonces, el algoritmo de reclutamiento reproduce estos sesgos. Tercer caso, y este es un caso emblemático en el sector público ya en varios países del mundo, el software criminológico defectuoso en Estados Unidos, Compass, se llama. Ustedes saben que en la actualidad los jueces y los fiscales toman decisiones sobre la libertad de las personas con base en unas predicciones de reincidencia criminal que hacen los algoritmos. En Estados Unidos esto ya está generalizado. Aquí en Colombia yo tuve la oportunidad en 2018 de trabajar en el primer programa piloto sobre esto que lo llamamos Prisma en la Fiscalía, un software que estaba diseñado para asistir a los fiscales en la toma de la decisión sobre si ordenar una medida de detención preventiva o no, a partir del cruce de unas variables. Pues bien, el problema que presentan estos software y sobre todo en Estados Unidos es que reproducen los sesgos que ya existen en el sistema decisional humano. En el caso de Estados Unidos reproducen el sesgo racista. Ustedes saben que en Estados Unidos el grupo afroamericano y el grupo hispánico y otras minorías étnicas pues son objeto de un targeting y una discriminación sistemática y tienen una probabilidad muchísimo más alta de ir a la cárcel que los blancos. Este software Compass reprodujo ese problema y las personas afroamericanas tenían la doble probabilidad de ser criminalizadas que las personas blancas. Cuarto caso, el algoritmo de anuncios de Facebook. El año pasado se descubrió que el targeting, la focalización que hacía Facebook de los anuncios para reclutar gente para ciertos trabajos estaba sesgado. ¿En qué sentido? Empleos para enfermeras y secretarias, por ejemplo, eran automáticamente dirigidos por el algoritmo hacia las mujeres. Empleos para trabajos no calificados eran redirigidos por el algoritmo hacia grupos minoritarios étnicos más débiles en la sociedad. Entonces, nuevamente el problema de la reproducción de un sesgo preexistente por los humanos en un algoritmo. Quinto caso, racismo en la asignación de servicios de salud en Estados Unidos. Misma situación en 2019, 200 millones de pacientes en los Estados Unidos, era la población objetivo de este software. Los pacientes negros recibían un estándar de atención más bajo que los pacientes blancos, a pesar de tener un perfil de riesgo muchísimo más alto que los pacientes blancos. ¿Qué hizo el software? Reprodujo el mismo sesgo humano. Es decir, a pesar de que eran la población más vulnerable, los trataba como si fuera la población más fuerte y les daba un peor servicio en la asignación automatizada de prestación del servicio de salud. Y por último, Jiggle, la aplicación para algunas niñas. Esa aplicación fue anunciada este año 2020. Era una aplicación que se diseñó para generar conversaciones, chats, solo entre grupos pequeños de mujeres, ¿sí? De mujeres jóvenes. Entonces, se trataba de automatizar el asunto de crear una red social exclusiva para mujeres. El problema que se presentó es que para las mujeres trans, el software pues terminó segregándolas de la misma manera en que lo hubiéramos hecho los humanos porque no las consideraba mujeres. Esta sería una breve historia de lo que yo llamé en el sumario las miserias de la inteligencia artificial. Pero entonces, para entrar ya en materia, yo creo que es útil plantear una definición tanto de inteligencia artificial como de derechos humanos para tratar de construir la relación de impacto de la una sobre los otros. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Aquí hay un gran debate sobre la definición misma de inteligencia artificial, pero para ir muy rápido, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de un proceso de simulación computacional del comportamiento humano.
De eso se trata en el fondo, con distintas características, distintas clasificaciones, distintas aspiraciones frente a las capacidades de ese sistema computacional, pero esencialmente se trata de desarrollar software y artefactos que simulen el comportamiento humano. La pregunta que nos vamos a hacer hoy es cómo esa inteligencia artificial impacta los derechos humanos. Y vamos a valernos para ello de una concepción legal de los derechos humanos, de una definición formal de derecho humano desde lo jurídico. Entonces, los derechos humanos desde lo jurídico son situaciones de ventaja o prerrogativas que están establecidas en normas de carácter supralegal y que cuentan con una protección judicial específica. Fundamentalmente están contenidas en las constituciones y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y existen distintos sistemas de protección de derechos humanos, universales y regionales. Entonces, lo que queremos abordar hoy es la pregunta de cómo armonizar la operación de estos sistemas decisionales de inteligencia artificial con los sistemas de protección de los derechos humanos. Para ello recurrimos a los principales instrumentos internacionales de derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos es otro, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los DESC, es otro, en 1976. Digamos que ahí encontramos enunciado el catálogo básico de derechos humanos fundamentales que se protegen a lo largo y ancho del mundo. Pero quisiera agregar un instrumento internacional adicional que no se estudia con mucha frecuencia, que son los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos. Este fue adoptado en 2011 y nos indica que no solo el Estado, sino las compañías privadas deben ser conscientes del alto impacto que pueden tener sus inteligencias artificiales, por lo que también deben respetar el marco internacional normativo de protección de los derechos humanos. Y hablo de las compañías privadas porque estos sesgos, estas discriminaciones están presentes también en los algoritmos más populares y más famosos entre nosotros. Aquí les puse apenas 3 de los que usamos a diario. Waze es un algoritmo que tiene varios sesgos. Waze le dice a uno cuál es el camino más rápido en términos de tiempo para llegar de un punto A a un punto B, pero no tiene en cuenta variables que son dramáticas para el desplazamiento, como por ejemplo los niveles de seguridad de una ruta. Entonces, cuando ustedes ingresan un destino en Waze, ustedes saben que van a encontrar la ruta más rápida, pero no necesariamente la más segura. Y ya ha habido varios casos en varios países de personas que por seguir la ruta que les indica Waze terminan metiéndose en ollas del crimen e incluso han llegado pues a perder la vida. ¿Por qué? Por un defecto en el diseño que no incorpora un indicador de seguridad. Waze también lo hace consumir a uno mucho combustible. No es una aplicación diseñada para proteger el medio ambiente. Entonces a veces lo pone a uno a recorrer el doble de distancia para llevarlo más rápido a su destino, pero a quemar el doble de petróleo y a terminar impactando negativamente el recalentamiento global. Rappi. Si ustedes son rapiadictos como yo, que ya no volví a pisar un supermercado y pido mucho a domicilio, se darán cuenta que Rappi les está haciendo constantemente sugerencias sobre qué comprar en el supermercado y qué pedir en qué restaurantes. El problema es que si a ustedes les gusta mucho la comida rápida, Rappi lo que hace su algoritmo es recomendarles más comida rápida. Y si a ustedes les gusta comprar comida chatarra en el supermercado, Rappi les tira anuncios publicitarios para que compren más comida chatarra. Entonces ya se imaginarán el problema de fondo. A Rappi, ¿qué es lo que le interesa? Que uno esté saludable y que mantenga el peso que le conviene. No, le interesa es vender. Entonces si Rappi detecta que ustedes son consumidores compulsivos de hamburguesas, de pizzas, etcétera, lo que va a hacer es venderles más de esa comida y va a acabar de empeorar su salud. Netflix le recomienda a uno lo que uno ya ha visto previamente. Entonces, si uno es consumidor de películas de ciencia ficción, le va a recomendar más películas de ciencia ficción. Si uno es consumidor de documentales, le va a recomendar más documentales, lo cual no está necesariamente mal. Pero ¿qué tal si uno lo que quiere no es seguir viendo lo que ha visto toda la vida, sino empezar a probar cosas distintas? Empezar a testear géneros distintos. Pues en el estado actual de la aplicación es imposible, porque a Netflix no le interesa que la gente diversifique
sus intereses, sus gustos. Lo que le interesa a Netflix es tener la gente pegada de la pantalla. Entonces, este es un ejemplo también de sesgos en los algoritmos de inteligencia artificial del sector privado y por eso la legislación se preocupa también de derechos humanos por intervenir en el uso que hacen los actores privados de las inteligencias, de los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, este instrumento de los principios doctores de la ONU sobre empresas y derechos humanos es muy importante porque nos dice varias cosas. Nos dice que el Estado debe proteger los derechos humanos contra violaciones del propio Estado, pero también de terceros. Es decir, el Estado debe estar vigilante de qué uso hacen las organizaciones privadas de los algoritmos de inteligencia artificial. El Estado además debe advertir sobre la expectativa que tiene de que terceros respete derechos humanos en sus operaciones. Es decir, el Estado tiene una obligación de hacer pedagogía sobre estas necesidades entre los actores privados. También debe garantizar mecanismos judiciales efectivos y otras soluciones para que cuando se presenta una violación de los derechos humanos por el uso de una inteligencia artificial, pues la gente pueda obtener tutela de sus derechos. Para aterrizarlo en un ejemplo, si una persona se está volviendo más obesa porque Rappi le recomienda cada vez más comida chatarra, en principio debería poder acceder a un mecanismo de protección judicial para que intervenga en esa inteligencia artificial y le ayuden no a engordarse más, sino a proteger su salud. Apenas un ejemplo hipotético. Entonces, ¿de qué se trata aquí? Y ese, digamos, ya es el corazón de la presentación. Se trata de adoptar un enfoque de protección de derechos humanos a la hora de implementar las tecnologías de inteligencia artificial. Eso se llama Human Rights by Design en inglés. Entonces, cuando las organizaciones privadas, pero también públicas, estamos trabajando con un software, digamos, produciendo software de inteligencia artificial, tenemos que cuidarnos de que ese nuevo software que estamos construyendo no vaya a empeorar el mundo. No vaya a empeorar el mundo, ¿en qué sentido? El mundo es muy injusto en términos éticos. Y de lo que se trata cuando traemos la inteligencia artificial a apoyar las decisiones humanas es de mejorar el mundo, no de empeorarlo. Entonces, las dos razones por las que necesitamos un enfoque de derechos humanos a la hora de diseñar una inteligencia artificial están aquí. La primera es porque el valor de cualquier inteligencia artificial radica en mejorar la calidad ética de las decisiones humanas y no en empeorarla. Cuando las máquinas empeoran la decisión humana, hablamos de estupidez artificial, ya no de inteligencia artificial, y es algo que ocurre con frecuencia cuando el software está mal diseñado. Si yo le digo al fiscal o al juez de garantías que un software lo va a asistir para decidir más racionalmente si manda o no a la cárcel a un sospechoso, pero ese software, en lugar de ayudarle a ser más justo, lo que hace es perfilar a la población afro, pues lo que estamos haciendo es empeorar el mundo con la inteligencia artificial y no mejorándolo. Y la segunda razón es que los humanos tenemos sesgos. Entonces, todas nuestras decisiones vienen permeadas por esos sesgos y nuestra cultura en general está construida a través de esos sesgos. Y como somos los humanos los que diseñamos la tecnología de inteligencia artificial, al momento de diseñarla tendemos a reproducir esos sesgos y a normalizar y reproducir las situaciones injustas que generan esos sesgos. Entonces, de lo que se trata aquí es de tratar de contrarrestar esos sesgos injustos a la hora de diseñar nuestras inteligencias artificiales para reemplazarlos por otros sesgos que traten de reequilibrar la ecuación y hacerla más justa. Ojo a esto, ¿no? Porque no se trata de que la tecnología de inteligencia artificial no tenga sesgos. Se trata de que tenga los sesgos adecuados para contrarrestar los sesgos injustos que tenemos ya los humanos. Aterricémoslo en dos ejemplos. Si yo voy a implementar un software de reclutamiento como Amazon y yo sé que en las profesiones de tecnología hay menos mujeres que hombres y quiero que el software sea más justo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que diseñarlo, pero con el sesgo opuesto, feminista, para que el software busque de manera más intensa posibles candidatos entre las mujeres. Si yo tengo un sistema judicial que sé que segrega a la población afro o a la población socioeconómicamente más débil, que es lo que pasa en todos los sistemas criminales del mundo, y quiero que el algoritmo mejore la situación, que tengo que hacer? Tengo que diseñar un algoritmo que de alguna manera contrarreste ese sesgo preexistente
en el sistema decisional netamente humano. Entonces, ese es el gran reto que enfrentamos las organizaciones a la hora de diseñar algoritmos de inteligencia artificial. Hay 3 tipos de riesgo ético que plantea la inteligencia artificial y esto es importante resaltarlo. Los tienen en pantalla y son la opacidad, la injusticia y la escala. La opacidad consiste en hacer opaco el proceso decisional que instrumenta una máquina. Es decir, si yo como destinatario de una decisión, hay una máquina a la que va a permear esa decisión, se supone que yo tengo el derecho de conocer cómo se llegó a esa decisión. Piensen en el escenario más dramático, que es cuando están decidiendo sobre la libertad de una persona, pero piensen en cosas más sencillas como por ejemplo los estudios crediticios, si le van a dar o no a uno un crédito, que es un proceso que ya está muy automatizado en la mayoría de países, las bases de datos de riesgo crediticio. Entonces, cuando uno le llega la decisión de que le negaron un crédito, muchas veces no intervino el humano en esa decisión. Sencillamente cruzaron unos datos de un montón de bases en las que hay un rastro digital de uno y con base en eso le dicen usted es de fiar, usted no es de fiar, a usted le presto, a usted no le presto. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema es que yo como ciudadano debo tener el derecho a conocer cómo se llegó a esa decisión. Y eso es un tema bien complicado, porque es un tema muy técnico. Cuando un software de predicción del riesgo criminal toma una decisión cruzando 150 variables, pues la persona lo mínimo que le deben decir es, mire, a esta decisión se llegó a través de este proceso, se consideraron estas variables y en razón de esto usted obtuvo un puntaje de tanto riesgo de reincidencia criminal y a partir de ahí fue que el humano, el fiscal o el juez de garantías tomó la decisión de encarcelarlo preventivamente. Entonces es un reto tremendamente difícil de afrontar, la opacidad, porque esto está escondido y además el lenguaje es muy técnico, es un lenguaje de programadores, de científicos de datos, entonces comunicar esto es bien complicado. El segundo riesgo es el riesgo de injusticia, ese es el que les expuse en la breve historia de la infamia de la inteligencia artificial. Cuando a raíz del algoritmo se termina tomando una decisión injusta, una decisión que segrega, que discrimina, que intensifica desigualdades preexistentes en sociedad, pues se genera un problema y ahí transitamos de la inteligencia artificial a la estupidez artificial, que fue lo que les mencioné hace unos minutos. Y el tercer problema es el tema de la escala. El tema de la escala hace referencia a que hay inteligencias artificiales que ya están tan normalizadas en la sociedad que primero no advertimos su presencia, no sabemos que están ahí. Y segundo, es imposible escapar de ese esquema decisional, es decir, ya no hay forma de salir de ahí. Piensen en el sistema crediticio. En el sistema crediticio ya es prácticamente imposible decir, hombre, no, yo quiero que un humano sea el que evalúe si me van a dar el préstamo hipotecario. Eso es prácticamente imposible en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque ya está montada toda una infraestructura de cruces de datos y a partir de ahí es que sí, tal vez el humano termina firmando el aprobado o el negado, el director del departamento de créditos hipotecarios, pero detrás de eso necesariamente hubo una máquina. En el sistema de seguros pasa de manera muy similar. Ese tema de la escala es muy delicado. Cada vez las máquinas están ocupando y reemplazando más espacios decisionales de los humanos. Entonces, presentados estos 3 tipos de riesgo ético de la inteligencia artificial, lo que quiero mostrarles aquí es cómo se establece la línea de riesgo de violación de derechos humanos al momento de diseñar una tecnología de inteligencia artificial. Esto es un trabajo de Harvard de 2018 que hizo el siguiente ejercicio. A mano izquierda ustedes tienen, digamos, los software, los ámbitos en los que se implementan los software de inteligencia artificial, derecho penal, por ejemplo, con los puntajes de riesgo, acceso al sistema financiero con los puntajes crediticios, sistema de salud con los diagnósticos, en educación el puntaje en las pruebas estatales, moderación del contenido online y recursos humanos para el reclutamiento y la contratación. A mano derecha encuentran la lista de los principales derechos contemplados en los instrumentos internacionales. Ahí encuentran 30. Entonces, el ejercicio que se hizo fue determinar el impacto que tienen estas tecnologías, que puede ser positivo cuando es azul, impacto indeterminado cuando está en amarillo o impacto negativo cuando está en rojo sobre los derechos humanos. Miremos, por ejemplo, el puntaje de riesgo en el derecho penal, lo que les comentaba aquí de la tecnología Prisma.
Ahí hay 3 rojos, fíjense. Y los 3 rojos hacen referencia a las garantías judiciales, al derecho a una justicia pública y a la presunción de inocencia, y a la provisión de injerencias arbitrarias en la vida privada, familia, domicilio y ataques en su honra. Una situación en la que nadie quisiera estar es en un proceso penal, ¿verdad? Y en un proceso penal en el que hay que decidir si se impone una medida de aseguramiento. Y si esa decisión termina produciéndola pues un humano, pero con apoyo en una máquina, pues imagínense el tema tan complejo, sobre todo en términos de posibilidad discriminatoria también, si el sistema penal está sesgado. Entonces, este esquema de Harvard es muy útil porque es un esquema que visualiza de manera previa a la implementación de cualquier inteligencia artificial el potencial de daño o mejora sobre los derechos humanos. Entonces, lo que quisimos hacer en la Registraduría Nacional, en nuestro grupo de analítica de datos e inteligencia artificial, fue blindarnos con la producción de nuestra primera tecnología de inteligencia artificial que le apunta a detectar la transhumancia electoral, con un buen manual y un buen esquema ético de protección de los derechos humanos, que es lo que les voy a mostrar a continuación ya específicamente sobre nuestro algoritmo. ¿Cuál es la metodología para reducir el sesgo en el diseño de los algoritmos? Pasa por 3 momentos. El primero es marcar la línea de base. Marcar la línea de base es hacer esto que les acabo de mostrar. Es decir, detectar las posibles amenazas o vulneraciones a los derechos humanos que hay solo con la decisión humana, porque cuando entra el software de inteligencia artificial a apoyar la decisión humana ya está contaminada por un montón de sesgos. Lo primero es hacer un barrido de cuáles son esos sesgos. Luego de detectar esos sesgos que tiene la inteligencia humana, entonces se trata de diseñar el algoritmo de inteligencia artificial de tal manera que no reproduzca esos sesgos preexistentes, lo que se llama perfilamiento algorítmico, sino que al contrario trate de corregirlos, es decir, trate de construir un mundo mejor. Que les decía ahorita, si sé que la justicia tiene un sesgo en contra de los afro, entonces yo trato de construir un algoritmo que contrarreste ese sesgo. Y en últimas, el objetivo final le apunta a armonizar la inteligencia humana con la inteligencia artificial para construir una mejor decisión desde el punto de vista ético y racional. Ese es el gran reto que tenemos en todos los grupos de analítica de inteligencia artificial en las organizaciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la registraduría? Estamos construyendo un algoritmo de inteligencia artificial que nos ayude a detectar la transhumancia electoral. Como ustedes son expertos todos en derecho electoral, yo creo que aquí voy a ir muy rápido, me queda muy fácil explicar qué es la transhumancia electoral. La transhumancia electoral pues está contemplada como delito en el Código Penal, allá se llama fraude en inscripción de cédulas, de manera coloquial se le llama trasteo de votos, pero fundamentalmente consiste en que una persona vota donde no está autorizada para votar en función de unos criterios territoriales, que actualmente son el domicilio y el lugar de nacimiento, y que pronto, si nos va bien con el código electoral, como todos confiamos que pasará, van a ser más estrictos y van a tener relaciones con el domicilio electoral y el lugar donde la persona se beneficia de las políticas públicas del Estado. Entonces, lo que queremos hacer es construir un algoritmo que asista, que apoye al humano que toma esta decisión sobre la desinscripción de una cédula para votar. En este momento son los magistrados del Consejo Nacional Electoral, para brindarles herramientas más objetivas al momento de tomar esa decisión. Porque ¿qué ocurre actualmente? El magistrado cruza unos datos, hace un análisis, por supuesto, pero no es un análisis modelado estadísticamente y que cruce la cantidad de variables que deberían cruzarse pues, para robustecer la calidad de esa decisión. Entonces lo que hicimos, estamos produciendo está la dimensión de computación, de programación, que es la generación del algoritmo, pero paralelamente tenemos un equipo en el grupo de analítica de inteligencia artificial que hace la planeación ética, jurídica y de protección de derechos humanos del algoritmo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de esta metodología. Entonces, lo primero que hicimos fue mapear dentro de esos 34 derechos base que tenemos, cuáles pueden verse amenazados por este algoritmo de inteligencia artificial, y los clasificamos en los que tienen riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Entonces, en azul los de bajo riesgo, en amarillo los de
mediano riesgo y en rojo los de alto riesgo y abajo encuentran los que están marcados como neutro, es decir, el impacto no es indeterminado. En principio no habría un impacto de este algoritmo sobre esos derechos. Y fíjense lo interesante. Entonces, riesgo alto, los rojos. Prohibición de ser arbitrariamente detenido, preso y desterrado. Derecho a un juicio público, presunción de inocencia, nula pena sine leye, etcétera. Derechos políticos, sobre todo el derecho a elegir, perdón, porque cuando le anulan a uno, pues la cédula, pues lo inhabilitan para votar de alguna manera. Y derecho de habeas data, es decir, el derecho a mantener actualizadas las bases de datos con datos fidedignos sobre uno. Entonces, este fue el mapeo que hicimos y ya sabemos en la registraduría que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de diseñar el algoritmo para que no se nos vuelva un instrumento violatorio de los derechos humanos. La presunción de inocencia. Ustedes saben que inicialmente el Consejo Nacional Electoral decide si se desinscribe la cédula, pero esto eventualmente puede dar lugar a responsabilidad penal en un proceso por fraude en inscripción de cédulas. Entonces, ¿cuál es el cuidado, el máximo cuidado que debemos tener nosotros en la registraduría a la hora de trabajar este algoritmo? Lo que les venía enunciando desde el comienzo, tenemos que mejorar el estado actual de la decisión, del sistema decisional, bajo ninguna circunstancia empeorarlo, ¿sí? Ya hay una racionalidad detrás de la decisión sobre desinscribir o no una cédula de parte del Consejo Nacional Electoral. De lo que se trata aquí es de robustecer la racionalidad de esa decisión a través de herramientas de inteligencia artificial, pero debemos blindarnos para no ir a tomar decisiones injustas. Un ejemplo más aterrizado, estamos utilizando las bases del Departamento Nacional de Planeación del CISBEN para cruzar variables. Las personas que están afiliadas al CISBEN suelen ser más débiles socioeconómicamente. Entonces, lo que tenemos que hacer al momento de cruzar esta variable es tener todo el cuidado en la ponderación para que no reforcemos un sesgo preexistente en el sentido de que las personas más vulnerables socioeconómicamente son las que más tienden a cometer este delito de fraude en inscripción de cédulas. Entonces, digamos que el mensaje que quería comunicar esta presentación de hoy era ese. Se trata de pensar la ética de la digitalización. Tenemos una agenda muy ambiciosa en términos de modernización de la entidad que ya arrancó y pasa por la analítica de datos. Ustedes saben que el bien, la materia prima más valiosa en el siglo XXI son los datos, en la cuarta revolución industrial, y el software necesario para darle sentido. Pero entonces, para avanzar en la dirección correcta, al momento de implementar estas tecnologías de inteligencia artificial, tenemos que cuidarnos, ser muy precavidos de no cometer injusticias y de no generar peores decisiones de las que ya estaban tomando los humanos. Digamos que la aspiración aquí no es tomar una decisión perfecta, las decisiones perfectas no existen. Se trata es de tomar una decisión mejor a la que tomarían los humanos si no están asistidos por las máquinas. Y neutralizar la amenaza de que la máquina está reemplazando al humano, porque en el fondo no es que la máquina esté reemplazando al humano. La máquina le está ayudando al humano a tomar una mejor decisión, pero la decisión misma sigue siendo del ámbito de la voluntad humana. Esa sería la exposición que quería hacerles, colega. Yo quisiera, como quedan unos minutos, cederles la palabra. Si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema de inteligencia artificial, ya que hay un colega muy interesado. Y cualquier pregunta o curiosidad sobre el grupo de analítica de datos de la registraduría, que hace parte de nuestra registraduría del siglo XXI, aquí estoy a la orden para responderla y le cedo la palabra, colega. Doctor José Fernando, buenos días. Buenos días. Digamos que en la exposición hay dos elementos que son importantes. Uno es el diseño del algoritmo, pero otro es que la inteligencia artificial se alimenta de información que entregamos, ¿cierto? Desde el derecho es claro que debe haber una defensa de los derechos humanos, pero también el derecho se ha quedado rezagado. Una cosa son los principios que tiene Naciones Unidas frente al tema y otra cosa es las legislaciones de cada país. Y ahí esas legislaciones se han quedado atrasadas, pues eso es evidente.
En tal sentido, todavía hay mucho riesgo de que esa información de la que se alimenta, de la que entregamos, y usted lo planteaba, Spotify, Apple Music, la música de Apple, y estas redes que usted decía tienen algún riesgo. Cada vez que entregamos y escuchamos una música en Spotify nos aparece al día siguiente o en la semana, mire, esa es la música suya, ¿no? Hay un autor que está ahorita de moda, él escribió desde el 2015, Harari, que plantea en sus 3 textos estas situaciones de las que estamos hablando acá. Y ahí es donde uno empieza a preocuparse, es todo esto va encaminado a mejorar las condiciones de vida de la sociedad, pero también la sociedad está entregando de alguna manera información para desmejorar ciertas condiciones. Si el derecho no va a la par de la tecnología de la que estamos hablando hoy. Simplemente era esa reflexión que quería plantear, doctor José Fernando. Muchas gracias, doctor. Muy oportuna su observación, sí. Todas las tecnologías plantean riesgos y oportunidades, como usted lo acaba de mencionar. Entonces, el secreto en volver la tecnología un instrumento de progreso social es esa. Tratar de mitigar los riesgos y apalancarnos en las oportunidades. Por favor. Doctor Flores, son como 2 apreciaciones. La primera, precisamente, frente a la inteligencia artificial versus los derechos, que me pareció muy interesante el tema, pues por lo menos uno en derechos humanos ve lo de las discriminaciones positivas. Me imagino que se tienen en cuenta para crear los algoritmos y de manera porcentual. Y frente a eso, haciendo referencia a eso, y frente al listado que usted colocó frente a la inscripción, en el fraude de inscripción de cédulas, no vi lo que tenía que ver frente al derecho a la libre locomoción, toda vez que para mí es un derecho que se tiene que proteger, que tendría que ir ahí, y adicional a ello el desplazamiento como discriminación positiva, porque hay gente que cambia de sitio de votación no por, mejor dicho, por situaciones adversas, y una de esas es el desplazamiento. Era eso, doctor. Muchas gracias. Mire que usted me acaba de hacer caer en la cuenta de algo muy importante, y es que efectivamente en últimas lo que estamos haciendo es una automatización de las discriminaciones positivas, que en realidad a mí me gusta más llamarlas acciones afirmativas. El término en inglés es menos odioso. Entonces, se automatizan las acciones afirmativas con un software bien diseñado. Sí, así es. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Existe una línea muy delgada entre la utilización de la inteligencia artificial que redunde en el beneficio, digamos, de los seres humanos, o que se convierta en parte activa de esa estupidez humana de la que hablas. Por ejemplo, la automatización de los automóviles nos va a conducir en los próximos 10 años a máquinas absolutamente autónomas donde el ser humano interviene cero, tal vez. Y eso termina siendo negativo. Desde el punto de vista de la registraduría, que estamos implementando pues todas las tecnologías para modernizarla, tal vez no hay que olvidar primero para quién son esas tecnologías. Son para redundar en el beneficio de seres humanos. ¿Quiénes aplican esas tecnologías? Seres humanos, los funcionarios de la registraduría. De manera que no perder de vista esos elementos, no perder el control, nos va a permitir que esa inteligencia artificial redunde realmente en beneficio y no se convierta en un factor que juegue en contra. Tanta tecnología a veces sustrae tanto la parte humana que puede volverse negativa en un momento determinado.
creo que ahí es donde está esa línea de equilibrio de la que hablo. Es decir, la inteligencia artificial para la humanización y no para la deshumanización. Colega, ese es el concepto del que les hablé ahí rápidamente de estupidez artificial. Hay que evitar a toda costa la estupidez artificial, que es el empeoramiento de la decisión humana por las máquinas. Sí, doctor Fernando, lo que dice mi compañero Duarte, creo que lo estamos viviendo un poco todos en las delegaciones a través de un módulo que se ha implementado para resolver los temas de sanción a jurados que no asistieron a cumplir su deber el día de las elecciones. Entonces, ahora hay un módulo que se alimenta por los registradores y ese módulo arroja la sanción. Y ese módulo te resuelve el recurso de reposición, pero bajo parámetros preestablecidos que dejan por fuera la parte subjetiva de las decisiones jurídicas. Y que muchas veces para sacar una revocatoria, entonces tienes que irte primero a que te presenten un recurso o algo así. Hemos tenido algunas dificultades con la implementación de ese módulo porque hay situaciones que realmente ameritan que sea la mente humana la que actúe. Y aquellas que tienen que ver con situaciones, con decisiones jurídicas que pueden estar sujetas a control judicial, me parece a mí que son muy delicadas y que con un algoritmo y que con la combinación de diferentes datos que se alimenten, a veces no es suficiente, porque no quedan todas inmersas y llega un momento en que ese algoritmo falla y ese sistema falla. Hay que tenerlo muy en cuenta. Digo que estoy de acuerdo con la inteligencia artificial, pero como decía mi compañero, hay que mirar que realmente cumplan la función y que nos hagan realmente la vida más fácil a todos sin atropellar los derechos humanos de lo que usted nos estaba hablando. Muy interesante la charla, mi doctor. Es un tema que realmente no lo había visto de la forma en que usted lo presentó y me compromete como que a analizarlo más. Muy bueno. Muchas gracias. A usted, colega. No, de eso se trataba, de que empecemos a charlar sobre estos temas. Y claro, hay espacios donde la sustitución plena de la inteligencia humana por la artificial se puede justificar éticamente, como por ejemplo la conducción de vehículos automotores, ¿no? Que la accidentalidad es prácticamente cero. Pero hay ámbitos de la vida social que definitivamente sí necesitan es una articulación de la inteligencia humana con el poder de las máquinas, sobre todo decisiones jurídicas, como la que usted mencionaba. Aquí nadie está planteando sustituir al Consejo Nacional Electoral, así como no se plantea que se sustituya al fiscal o al juez de garantías al tomar una decisión de tanta trascendencia jurídica y de tanto impacto en los derechos humanos, sino de brindarle una herramienta adicional. Es como cuando usted arranca en el carro y prende Waze para ahorrar tiempo, más o menos es un tema similar. ¿Qué tal si le damos una herramienta adicional para robustecer el juicio que finalmente va a tomar el humano, ¿sí? Para generar una mejor decisión? Pero la decisión sigue siendo humana, en el fondo, entre otras cosas porque el algoritmo lo diseñaron unos humanos también. El algoritmo no piensa, el algoritmo simula el pensamiento, es distinto. Pero le agradezco mucho, qué bueno que le haya interesado la charla. ¿Alguien más tiene una pregunta, alguna inquietud? Doctor José Fernando, muy Señor. interesante el tema de inteligencia artificial aplicado a la transhumancia electoral. Y me parece muy bien. Perdón, ¿quién está hablando? Manuel Ricardo Roales Real. Para Pérez. cuando hablen, por favor, preséntense para Sí, que yo todos tampoco he sepamos quién está logrado hablando. ubicar a Manuel. Todavía no lo identifico, pero para que se presente. Gracias, Manuel. Gracias, doctor. Gracias, Manuel Manuel. Ricardo Roales Real, delegado de Putumayo, doctor José Fernando. Señor. Muy interesante el tema de aplicar la inteligencia artificial a un tema que es supremamente álgido, neurálgico, sensible, como es la transhumancia electoral en las elecciones de autoridades locales y regionales. En ese orden de ideas también tendría que pensarse en modificar el texto del artículo 316 constitucional, porque es desde allá donde se habla de que la persona podrán votar los que viven en esa jurisdicción para sus elecciones de autoridades locales y regionales.
Si hablamos de que solo podrán votar los que se le benefician de las políticas públicas, hay personas que se benefician del municipio más cercano por tema territorial, de facilidad de acceso, de movilidad. Entonces también tendría que pensarse en reformar la norma superior para que así mismo se aplique en una forma práctica y una forma más efectiva el tema de la inteligencia artificial. Sí, señor. Sí, por ejemplo, el tema de armonización del algoritmo con la estructura normativa es súper importante. Por ejemplo, en el estado actual de la transhumancia tenemos que pensar un algoritmo con unas características y unas variables. Si pasa el nuevo diseño que estamos planteando, el algoritmo hay que ajustarlo y hay que quitar algunas variables para que se ajuste al nuevo diseño normativo. Así es. ¿Alguna otra pregunta o nos vamos ya al almuerzo? No es fácil competir con el almuerzo. Bueno, pues muchas gracias por el espacio.